encuentren bien. Este es el tercer video ya, la tercera lección que vamos a empezar a trabajar en el módulo del Espíritu Santo. Y hemos estado hablando de que el Espíritu Santo nos provee de dos cosas. La sesión pasada hablaba acerca de cómo el Espíritu Santo nos provee del conocimiento. Y esta sesión va a tratar acerca de cómo el Espíritu Santo nos provee del poder, del poder. Entonces vamos a entrar inmediatamente con la pregunta de qué nos provee el Espíritu Santo. Pues como veíamos al inicio, nos provee de poder. Ahora, esta figura del arbolito y unas manos debajo del arbolito tiene mucho que ver con lo que provee el Espíritu Santo para nosotros. La sesión pasada veíamos que el Espíritu Santo nos provee del conocimiento para poder trabajar con este conocimiento, y ese conocimiento viene principalmente de la Biblia, ¿no? De cómo la Biblia está capacitada para transformar nuestras vidas, transformar nuestro pensamiento, y al mismo tiempo las decisiones que vamos tomando pueden ir guiadas de acuerdo a lo que dice la Escritura, y por ende, por medio de la Escritura también somos guiados por medio del Espíritu. Ahora, el Espíritu nos provee poder. ¿Qué tipo de poder? Un poder que permite que seamos transformados, que seamos cambiados también por medio de las Escrituras. Ahora, vamos a hablar acerca de este poder. Este poder que tiene el Espíritu Santo es un poder que nos capacita para el servicio. Naturalmente, un cristiano naturalmente, una persona naturalmente no está desarrollada para poder servir, o no necesariamente tiene el don del servicio. Pero como cristianos, el Espíritu Santo nos capacita para el servicio, nos capacita, nos entrena para poder servir a otros. Al mismo tiempo nos capacita para luchar contra el pecado. Entonces el Espíritu Santo provee de poder en estas dos maneras. Nos capacita para el servicio y nos capacita para luchar contra el pecado. El Espíritu Santo actúa antes, durante y después de la conversión. Vamos a explicar un poco esto. Y vamos a definir conversión como el momento en que una persona no salvada, es decir, un no cristiano, llega a ser salvada. Y todos nosotros entendemos el momento en que eso ocurre. Pero antes de ese momento en que la persona no salvada o no cristiana llega a ser salvada, es decir, antes, en el preámbulo de la salvación, por darle un nombre, el Espíritu Santo está actuando en esa persona y actúa de diversas maneras. El Espíritu Santo se centra en ayudar a las personas a convencerse de que están en pecado, y además que necesitan desarrollar fe y arrepentimiento. En Juan 16, versículo 8 se nos dice cuál es la misión del Espíritu Santo. Dice la Escritura: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, la palabra convencer se refiere a hacer consciente a las personas de su responsabilidad frente a Dios por sus pecados. Es decir, el Espíritu Santo actúa por medio de las Escrituras, por medio de las personas que estudian la Biblia con la gente, por medio de circunstancias muchas veces que ocurren en la vida de las personas también, por medio de la iglesia en general donde las personas se reúnen, por medio de los grupos pequeños donde las personas que tienen a Cristo están trabajando y hablando de la palabra, por medio de la palabra. Esa influencia viene a las personas no cristianas y los convence, les hace ver que tienen una responsabilidad frente a Dios, así como cuando Pedro predicó el sermón en Pentecostés. Y los judíos que habían escuchado el mensaje de Pedro se sintieron conmovidos en sus corazones, como dice el pasaje, y le preguntaron qué tenían que hacer. Entonces, lo que Pedro hizo fue ser usado básicamente por el Espíritu Santo. El mensaje entró en la gente y el Espíritu Santo, por medio de la predicación, convenció a estas personas de que ellos necesitaban arrepentirse y necesitaban bautizarse, y les desarrolló la fe también. Y dice, convencerá al mundo de pecado. La palabra mundo se traduce en este contexto como la gente, las personas. Y ayuda a las personas que no tienen que no tienen a Dios a que se convenzan. La palabra convencer también se define desde el griego como, desde el griego como mostrar la falta que alguien ha cometido, poner en manifiesto lo que uno ha hecho, condenar, reprochar o reprender. Entonces este pasaje se refiere a lo que el Espíritu va a hacer.
Usted puede considerar también estos textos que están en 31, Romanos 1:16 y todos los textos que aparecen al lado izquierdo de la pantalla para que estudie y pueda repasar acerca de este punto que estamos tocando acá antes de la conversión. Entonces el Espíritu Santo influencia, ayuda a la gente para que se convenza de las cosas malas que ha hecho y lo guía también por medio de las escrituras y de la fe, al arrepentimiento y al bautismo, antes de la conversión. Actúa durante la conversión también. Es decir, en el momento en que la gente se convierte o se salva, el Espíritu está actuando. ¿Y cómo actúa? Regenerando al hombre o al nuevo hombre. Porque si usted mal lo recuerda, cada uno de nosotros antes de ser cristianos estábamos, nuestra vida con Dios se había degenerado, nuestra relación con Él estaba degenerada. Éramos quienes Dios creó al principio. Y en el bautismo Dios nos regenera, nos vuelve personas nuevas. Romanos capítulo 6, versos 3 al 4 nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Somos sepultados conjuntamente o juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andar en vida nueva implica no vivir en la vida antigua, es dejar todo y ser personas diferentes. Cuando alguien muere ya no puede, nada de lo que tiene en la vida pasada existe porque todo se terminó, las deudas terminan, todo termina. Entonces cuando una persona muere, deja de ser quien era. Cuando nosotros morimos en el bautismo dejamos de ser somos o de porque fuimos sepultados junto con Cristo y resucitamos junto con Él para hacer nuevas vidas, nuevas personas también. En Colosenses 2, versículo 12 se nos dice, hemos sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuimos también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Entonces, mediante la fe que tuvimos nosotros en el poder de Dios, también Dios nos resucitó o nos regeneró. La palabra resucitar también se puede interpretar como ser regenerado, alguien nuevo, completamente nuevo. Entonces el Espíritu Santo actúa durante la conversión, actúa después de la conversión, porque el Espíritu Santo, una vez nos hemos salvado, empieza a trabajar en nosotros para santificarnos. Este es un proceso. El proceso de la santificación es volvernos cada vez más y más a la imagen de Cristo, ir dejando cada vez más las cosas del mundo que hay en nosotros y volvernos cada vez más espirituales. Entonces Dios va santificándonos después de la conversión, y ese es un proceso que dura toda la vida. Juan 7, verso 38 nos dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué implica esto? Que al correr esos ríos de agua viva van a ir sacando toda la impureza del mundo que hay en nosotros. El Espíritu Santo actúa en el interior de nosotros sacando todo, ayudándonos a ver todo lo que no es moralmente aceptable delante de Dios, para que lo hagamos a un lado. Primera de Corintios 6, verso 19 también nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues ya no nos pertenecemos. Y no debemos ignorar que nuestro cuerpo no es nuestro cuerpo, sino que es cuerpo de Dios. Es templo del Espíritu. Él vive, habita en nosotros. La persona de Cristo habita en nosotros, por ende debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos, y con lo que vemos, y con lo que tocamos, y por dónde andamos, y con quién nos relacionamos, porque la verdad es que al hacerlo, también involucramos a la persona del Espíritu Santo y a Cristo mismo en cada una de las cosas que hacemos. En Romanos 8, versos 9 al 11 se nos dice, vosotros no vivís según la carne, se refiere a los que tenemos el Espíritu, a los cristianos ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, obviamente que debemos analizarnos también para saber si nos hemos convertido de la manera correcta. La Biblia enseña cómo convertirse. Si lo hacemos de esa manera, pues estamos en Cristo. De lo contrario, no estamos en Él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No basta con decir yo acepto a Jesús en mi corazón.
Necesito tener realmente la certeza de que el Espíritu mora en mí, porque de esa manera yo puedo definirme como un cristiano. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Como usted ve acá, el Espíritu actúa antes, durante y después de la conversión en el cristiano, especialmente en la segunda parte, en la tercera parte, por decirlo de alguna manera, porque tenemos antes de Cristo, en la conversión y después de la conversión. Entonces Dios está trabajando por medio de la persona del Espíritu Santo en nosotros cada vez y cada vez más para parecernos mucho más al Señor. Y este es el poder que tenemos nosotros. El poder del Espíritu Santo es el que nos permite entender quiénes somos y en qué situación estamos delante de Dios antes de convertirnos. Es el que lleva nuestra mente, nuestra conciencia a las aguas del bautismo por haber desarrollado fe y arrepentimiento en nosotros para poder bautizarnos y recibir el perdón de los pecados. Y al mismo tiempo, después de la conversión, el Espíritu Santo tiene el poder suficiente para ir cambiando todo de adentro hacia afuera. Nos equipa para el servicio. Es una de las cosas que el Espíritu hace después de la conversión. Primera de Corintios 12 habla acerca de los dones que tenemos y dice, pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu, y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros, es decir, nos pertenecemos. Pero a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho de los demás también. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y un par de pasajes más, Efesios 4, verso 12 al 16 y Primera de Pedro, habla acerca de cómo por medio del Espíritu Santo nosotros también somos perfeccionados gracias a los dones que Él ha dado a las personas. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La palabra ministerio se traduce como servicio, para edificar el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y usted conoce todo lo que dice este pasaje. Entonces el Espíritu Santo está trabajando por medio de los roles y de los dones que hay en la iglesia para ayudarnos a nosotros a crecer y ser cada vez más como Jesús en el servicio. Asimismo, asimismo Pedro también nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo o sírvalo, entréguelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el Espíritu nos equipa, nos capacita para el servicio después de la conversión. Aquí hemos visto que el Espíritu nos provee de conocimiento y nos provee de poder. La pregunta es, ¿qué haremos con esto? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que tenemos? El Espíritu Santo nos provee de conocimiento. El Espíritu Santo nos provee de poder para ser transformados en nuestro interior, para ser personas nuevas. ¿Qué vamos a hacer con esto? Es importante que empecemos a orar y a trabajar intencionalmente el crecimiento espiritual. Todos como cristianos necesitamos enfocar muchísimo nuestra mente en lo que Dios está haciendo por medio de su Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo está transformándonos de adentro hacia afuera. Dios nos ayuda, y quiero repetir lo que Douglas Jacobi comparte en su libro al iniciar. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para cambiarnos, para ya no ser los mismos que antes, para dejar de ser quienes éramos antes, para madurar de adentro hacia afuera. No basta con modificar la forma de comportarse. El cristianismo no es solo lo que hacemos, es lo que somos, dice. Si el interior está limpio, el exterior también lo estará. Entonces es importante entender que Dios no ha dejado a su gente sin ayuda.
Dios no ha dejado a su gente sin ayuda. Hablábamos en la primera sesión como Jesucristo en Mateo 28, 18 al 20 dice que estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Y cómo esa promesa se relaciona con la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas, cómo el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros, cómo Dios va a estar en nosotros. Y ambos, y los tres básicamente van a estar conectados con nosotros también. Entonces es importante, mis hermanos, considerar el trabajo que el Espíritu está haciendo en nuestra vida. Una buena tarde, noche o mañana y nos vemos pronto. Dios me lo bendiga. Gracias.